Hola, continuamos con el estudio de los salmos. Ahora llegamos al salmo número 17. Espero no se escuche mucho el ruido de fondo, pero ya ven que luego tenemos vecinos tan compartidos que ponen la música para toda la cuadra. Pero este salmo número 17 es un salmo, sí, diferente a los que hemos estado estudiando porque es pura y tremendamente una súplica, un lamento. Cuando estamos nosotros en situaciones muy difíciles, que estamos pasando problemas, normalmente recurrimos a alguien para contarle lo que pasa. Y en este caso, cuando somos creyentes, cuando confiamos en Dios, buscamos directamente el poder recurrir, confiar y buscarle en oración a Dios. Pero si queremos aprender a hacerlo de una manera totalmente pura, podemos aprender de David, que es el autor de este salmo. Título y tema: una oración de David. David no habría sido un hombre según el propio corazón de Dios, de no haber sido un hombre de oración. Era un maestro en el arte sagrado de la súplica. Recurrió a la oración en todo tiempo de necesidad, como el piloto se apresura al puerto bajo la presión de la tempestad. Tenemos aquí un cántico doliente, es lo que vamos a ver aquí en este Salmo 17, una apelación al cielo por las persecuciones en la tierra. Aunque los otros salmos contienen varias oraciones mezcladas con otras cosas, otros temas, esta es una súplica en todo su curso. ¿Divisiones? No hay líneas de separación clara en sus partes, pero preferimos la división adoptada por este gran comentarista antiguo, David Dixon. En los versículos 1 al 4, David anhela justicia en la pugna entre él y sus opresores, aquellos que estaban en contra de David, que estaban buscando su mal. En los versículos 5 y 6 requiere la gracia del Señor para poder obrar rectamente mientras dura su prueba. Creo que esta debería ser nuestra oración muy constantemente. Desde el versículo 7 al 12 busca protección de sus enemigos, a quienes describe gráficamente, y en los versículos 13 y 14 suplica que ellos queden decepcionados, terminando el conjunto en una confianza sosegada de que todo acabará bien al final. Y ciertamente, cuando pasamos diferentes pruebas, debemos recordar esto: Dios tiene el control de todo y finalmente todo acabará bien. Y empezamos con estos 4 versículos, como sugiere esta división de David Dixon. Dice el versículo 1: Oye, oh Jehová, una causa justa. El que tiene la peor causa hace más ruido, ¿verdad?, para ser escuchado. Por ello el alma oprimida teme que su voz sea ahogada, sea opacada, y por tanto suplica en este versículo que se le oiga no menos de 3 veces. Insiste en que quiere ser escuchado. Es más de temer que nosotros no oigamos al Señor, que el Señor no nos oiga a nosotros. Deberíamos de tener más cuidado en esto. A veces estamos tan cerrados en nuestros pensamientos, en nuestros propios deseos, que pudiéramos estar en riesgo de no escuchar la voz del Señor. Sí, es más fácil que nosotros no escuchemos en algún momento su voz, a que verdaderamente Él no nos escuche o no esté atento a lo que está pasando. Y precisamente así dice la siguiente parte del versículo: está atento a mi clamor. Un grito real, amargo, sincero, puede casi fundir una roca. No hay temor que no sea atendido por nuestro Padre. No hay temor que no sea atendido por nuestro Padre Celestial. Si nuestra oración, como el grito del niño, es más natural que inteligente y más sincera que elegante, no por ello será menos elocuente para Dios. Hay un gran poder en el grito del niño para prevalecer en el corazón del Padre. A mí me encanta, de repente, que escucho a mis pequeños eh, empezar a orar, porque les enseñamos como un, bueno o malamente, a veces les enseñamos un patrón de oración. Pero a mí me interesa más que entiendan lo que están diciendo, que de ellos salga lo que quieren decir, lo que quieren hablar, expresar, ¿sí? Y me encanta cuando de repente los escucho y empiezan a ellos, a su forma, sin elegancia, sin elocuencia, empiezan a orar, ¿sí?
y a lo mejor no usan la oración modelo tal cual, pero me encanta porque empiezan a experimentar esa parte de hablar con Dios totalmente de una manera sincera. Y a lo mejor no terminan como estamos acostumbrados, pero buscan orar, ¿sí? Yo les digo que no repitan siempre lo mismo, que busquen que salga de aquí, del corazón. Y a mí me encanta y cuando los oigo orar, yo me pongo a orar también y les digo, Señor, gracias, escúchalos, que ellos te puedan conocer, que ellos te puedan llegar a escuchar. Y es bien bonito, mis hermanos. Pero bueno, eso es otro tema. Escucha mi oración. Vuelve a insistir, ¿verdad? La duplicación usada aquí no es ni superstición ni tautología. Si esa repetición poética que a veces vemos en la escritura como yo soy el que soy, sino que es un golpe repetido del martillo que da en el mismo clavo para afirmarlo de modo más efectivo, o el importuno aldabonazo del mendigo en la puerta, ¿verdad? Que persiste, que no quiere que se le niegue la limosna. Esta petición repetida 3 veces indica un gran poder de sentimiento y muchas lágrimas, porque la astucia de los impíos en verdad aflige al hombre espiritual más que su poder y violencia, pues podemos darnos cuenta de la violencia y la fuerza aplicadas abiertamente, y cuando vemos el peligro, podemos resguardarnos de alguna forma contra él. ¿Qué más dice este salmo? Hecho de labios sin engaño. El que quiere engañar y halagar es mejor que emplee su astucia con un necio como él mismo, porque el engañar al Dios omnipotente es tan imposible como recoger la luna en una red o entrampar al sol. El que quiere engañar a Dios se engaña a sí mismo burdamente. Nuestra sinceridad en la oración no tiene mérito en sí, como no la tiene la sinceridad del mendigo en la calle, pero al mismo tiempo el Señor la considera por medio de Jesús y no rehusará prestar su oído a uno que suplica de modo sincero y ferviente. Hay lo que podemos llamar labios fingidos, una contradicción entre el corazón y la lengua, un clamor en la voz y una mofa en el alma. Se puede observar que el águila sube más arriba en el aire, no con la intención de volar al cielo, sino para conseguir mejor su presa. Y así es que muchos se extienden en aparente devoción elevando sus ojos al cielo, pero lo hacen solo para realizar de modo más fácil, seguro, y con aplauso sus designios malvados y perversos en la tierra. Son catones por fuera, pero neurones por dentro. Escúchalos, nadie habla de Jacob, pero las manos de Esaú. Profesan ser santos, pero en la práctica son satanases. Pronuncian oraciones largas, pero lo que piden es breve. Son como algunos productos del boticario, títulos excelentes, pero dentro veneno mortal. Santidad falsa es su capa para toda clase de vilezas. Y conocemos muchos así, ¿verdad? Versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. Con Jesús como nuestra justicia completa y gloriosa, no tenemos que temer, aunque el día del juicio comience al instante y el infierno abra su boca a nuestros pies, sino que podemos probar con gozo la verdad en que confía el escritor del himno, y aquí viene, de pie me sostendré aquel gran día, pues ¿quién pondrá nada a mi cargo? Por la sangre de Cristo he sido absuelto del oprobio y maldición del pecado. Cierro con esto el día de hoy para dar oportunidad al siguiente día ver versículos 3 y 4 que hablan de esta primer súplica. Y cierro con este tipo resumen de los versículos 3, 4 y 5. Allí donde hay verdadera gracia, hay aborrecimiento de todo pecado. Muchas veces batallamos, ¿sí? Y no se nos olvida, no comprendemos el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Esa abundante gracia, esa salvación gratuita que no nos cuesta, que no podemos alcanzar y por tanto es por gracia. No hay nada que podamos nosotros pagar y se nos olvida. Y donde hay abundancia de gracia, tendría que haber aborrecimiento
de pecado. Dios perdone nuestras faltas, Dios nos ayude a encontrarnos con Él, a ser correspondientes con Él y a tener ese compromiso con Él. Y teniendo un compromiso con Él nos permita desarrollar todas las demás cosas que debemos tener nosotros como creyentes. Una constancia en esa búsqueda personal con Él, en esa asistencia, los días de culto, porque no vamos solo a recibir, ¿sí? No vamos con esa de a ver qué recibo, sino al revés. Voy con la consigna de dar, de agradecer, de ofrecer por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y seguimos en este curso, ¿sí? En este estudio de los Salmos, ahora Salmo 17. Bendiciones.